Muy buenos días para todos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy por fin vamos a profundizar en cómo ejecutar o correr nuestra aplicación, ya sea para un entorno de desarrollo o producción. Puntualmente lo vamos a hacer en un entorno de desarrollo de nuestra máquina local, pero este proceso se puede extrapolar tanto para desarrollo, testing o producción. A continuación vamos a explicar por fin cómo este Docker Compose cobra vida a través de los contenedores y lo que hay dentro de ellos. Comencemos. La forma más práctica de ejecutar nuestra aplicación es estando en la terminal al mismo nivel que nuestro Docker Compose. Para hacer esto lo podemos hacer dando clic derecho sobre nuestra carpeta y luego copiando el path de dicho archivo en nuestro computador. Ahora es tu elección la terminal que quieras utilizar. Yo en mi caso voy a utilizar Windows Terminal. Entonces voy a abrir Windows Terminal y teniendo ya la terminal abierta, como vemos nos encontramos en un path diferente que el de nuestro Docker Compose. Ahora debemos cambiar nuestro directorio para ir al mismo nivel que nuestro archivo Docker Compose. Para hacer esto vamos a hacer cd espacio pegar y le damos enter. Al ejecutar este comando ya vamos a estar al mismo nivel que nuestra aplicación que acabamos de copiar. Teniendo en cuenta esto implica que vamos a poder ejecutar el Docker Compose sin especificarle cuál es el archivo, porque él por defecto va a utilizar el archivo dockercompose.yaml. Para levantar nuestra aplicación utilizamos Docker Compose app y luego le vamos a pasar la bandera de build. Esta bandera es --build. Lo que nos va a permitir esta bandera es garantizar de que siempre nos va a construir la aplicación y que no utilice el caché. Cuando le damos enter vamos a ver los siguientes comandos. Ahora tenemos todos nuestros logs que ejecutó el Docker Compose a la hora de crear los contenedores y comunicar dichos procesos, y como podemos ver son un sinfín de logs asociados a la base de datos, pero también tendremos el servicio de nuestro REST API, que a su vez está en el puerto 3000. Te invito a que leas estos logs, pero en esencia están diciendo cómo se configura la base de datos a la hora de crearse, y el más importante es este, que vamos a estar directamente escuchando en el puerto 3306 para nuestra base de datos. Ahora profundizaremos en algunos aspectos importantes detrás de correr la aplicación, de cómo probarla en nuestro entorno de desarrollo y precisamente ver sus funcionalidades en acción. Antes de jugar con la aplicación y profundizar en todos los métodos de los REST API, quiero que hablemos un poquito de qué es lo que está pasando por debajo con Docker para poder correr estos contenedores y comunicarlos entre ellos. Para esto vamos a abrir una nueva terminal y utilizaremos Docker para ejecutar ciertos comandos e indagar más al respecto. Vamos a comenzar con escribir docker ps. Esto nos lista los contenedores activos en este instante. Como por ejemplo tenemos el contenedor de nuestra aplicación que se llama MyExpressREST-API y el contenedor de nuestra base de datos que se llama MySQLDB. También tendremos que nuestra aplicación va a utilizar y va a exponer el puerto 3000 y la base de datos va a estar exponiendo el puerto 3306, así como se mencionaron en el Docker Compose. Si bien estos elementos hacen parte de los contenedores, es importante entender cómo se comunican entre ellos. Para eso, hablemos un poquito de los networks en Docker. La forma de ver los networks en un sistema con Docker es listarlos a través de Docker Network LS. Esto nos va a permitir ver cuáles son las redes que maneja Docker en este instante. Y como podemos ver, tenemos las tres por defecto y también tendremos Docker Pirate Net, la que definimos en el Docker Compose para comunicar a estos dos contenedores. Si queremos profundizar en qué tiene esta red, podemos hacer el siguiente comando: docker network inspect y el nombre de la red, el cual en este caso es Docker Pirate Net, y podemos copiarlo y darle enter. Al ejecutar este comando vamos a ver un montón de configuraciones y condiciones por defecto que Docker se encarga de ellas por nosotros, pero también vemos una sección muy importante donde habla de cuáles son los contenedores y vemos efectivamente que tenemos nuestra aplicación y nuestra base de datos corriendo bajo esta red y comunicándose a través de la misma. Una vez entendido esto, ya podemos entrar a ver qué es lo que hay dentro de cada uno de estos dos contenedores. Aunque ya tengamos claridad y transparencia de la esencia de los contenedores y la forma en que estos se comunican a través del network, hablemos un poco de cómo podemos acceder a los contenedores y visualizar su interior, es decir, acceder a esos procesos internos y entender qué es lo que siente un contenedor en su interior. Para esto, primero vamos a listar los contenedores con Docker PS para ver los contenedores corriendo. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a acceder de forma interactiva al contenedor de la aplicación. Por ejemplo, copiamos el path y lo que vamos a hacer es el siguiente comando: docker exec. Le vamos a pasar, es decir, vamos a ejecutar el contenedor
ahora con las banderas de I y la bandera de T. Esto es de una forma interactiva y con acceso a la terminal TTY. Luego vamos a pegar el nombre del contenedor, es decir, el nombre con el por defecto o el ID de dicho contenedor y finalmente el proceso que ejecutaremos, que en este caso es el bash o born again shell para interactuar con él. Una vez corramos este comando, ya vamos a estar a nivel interno dentro del contenedor con el usuario root en este caso y vemos que también estamos en el working directory que le definimos en el Dockerfile. Entonces aquí vemos claramente la interacción y la forma práctica de cómo podemos garantizar de que eso que hablamos en el Dockerfile y eso que hemos hablado en todos estos videos cobra sentido. También podemos listar cuáles son los archivos que vemos en este momento dentro del contenedor. Dentro de esta carpeta, al ejecutar list o ls, vamos a ver que tenemos todos los archivos que copiamos en el momento de ejecutar y de crear el Dockerfile, es decir, en el momento que generamos la imagen personalizada de nuestro contenedor para nuestra aplicación y REST API. También podemos hacer una definición de variables de entorno, es decir, vamos a listar las variables de entornos con env. Al listar estas variables de entorno nos vamos a encontrar las variables por efecto de la versión de Node que utilizamos, que sería yarn version, de pronto hostname, de pronto node version, pero también tendremos nuestras variables de entorno personalizadas en la creación de la imagen, como por ejemplo el DB port y el application port. Entonces aquí vemos de forma práctica la importancia de llevar a cabo toda esta teoría y todo este proceso y llevar buenas prácticas porque cada vez son más detalles que se van juntando a la hora de desarrollar una aplicación robusta. Si de pronto te has sentido un poco perdido con estos comandos, no te preocupes, que cuando empieces a trabajar con Docker vas a darte cuenta que son muy versátiles y que realmente nos simplifican el trabajo en vez de complicar. Ahora vamos a profundizar en cómo podemos interactuar con la aplicación y vamos a ver qué es lo que siente también el contenedor de la base de datos. Antes de entrar en detalle del contenedor de la base de datos, quiero que miremos un último detalle del contenedor de la aplicación. Vemos que seguimos en el contenedor de la aplicación y ahora vamos a ver cómo podemos validar de que efectivamente sí están conectados ambos contenedores y la forma más sencilla de hacer esto es a través de un ping, es decir, un llamado a través de un protocolo de red o networking al contenedor de la base de datos. Para hacer esto vamos a ejecutar ping y ahora el nombre del servicio o el nombre del contenedor de la base de datos. Tenemos estas dos alternativas. Si recordamos del Docker Compose, este se llamaba MySQL-DB. Al ejecutar esto deberíamos poder ver que tenemos unos pings que a su vez tienen respuesta, es decir, ambos contenedores van a estar conectados y van a poder comunicarse entre sí. Esto es un arma muy poderosa porque nos va a permitir de una manera muy sencilla conectarlos y aprovecharnos de todas las funcionalidades. Ahora sí, analicemos el contenedor de la base de datos. Para poder acceder ahora al contenedor pero de nuestra base de datos, tenemos que en primera instancia salir del contenedor en donde estamos. Entonces, como podemos ver, estamos aún en el contenedor de nuestra aplicación. Para salir de este vamos a dar el comando exit. Esto nos va a permitir salir del contenedor y ahora vamos a volver a estar al nivel de nuestro computador. En este caso podemos volver a listar los contenedores con Docker PS y vamos a encontrar ambos contenedores que hemos visto previamente. Pero esta vez vamos a garantizar copiar el nombre del contenedor de la base de datos. Para meternos al contenedor de la base de datos o interactuar con esta, vamos a utilizar docker exec de manera interactiva y con TTY, pero vamos a agregarle ahora una bandera muy importante, que es el usuario. En este caso, nuestro usuario, como lo definimos en el Docker Compose, es directamente root. Por lo tanto, le pasamos la bandera "-u" para darle énfasis en usuario y luego root. Y luego vamos a copiar el nombre del contenedor y finalmente bash para ejecutar el proceso. Esto nos va a permitir acceder dentro de la base de datos, específicamente dentro del contenedor. Una vez dentro del contenedor podemos ejecutar múltiples comandos. Uno de ellos es env para ver las variables de entorno. Y como podemos ver, ya son variables de entorno muy diferentes a las que vimos ahorita. Estas son variables más asociadas a MySQL y también vemos las que configuramos en el Docker Compose, como por ejemplo MySQL root password y también digamos la base de datos que vamos a estar utilizando. Vemos que aquí tenemos un superpoder de utilizar variables de entorno según el contenedor y poder moldear nuestras aplicaciones a nuestro gusto. Ahora vamos a limpiar pantalla y ya también dentro del contenedor de la base de datos, ahora procedemos a hacer algo más interesante. Vamos a interactuar en un primer nivel de abstracción con nuestra base de datos. Para hacer esto vamos a acceder a MySQL. Y la forma de acceder a MySQL es accediendo al binario de MySQL. Hacer esto es directamente escribir MySQL, pero también hay que darle unos parámetros porque esta base de datos para acceder a ella requiere tanto el usuario root como la contraseña root, que así la definimos nosotros. Entonces le pasamos la bandera "u" y el usuario root y de contraseña le pasamos la bandera "-p"
Podemos escribir directamente root, pero es las mejores convenciones para manejar los secretos a través de terminales es dejarlo indicado y esto ahora nos va a pedir cuál es la contraseña, para lo cual escribimos root. Una vez dentro de MySQL, ya vemos que estamos ejecutando literalmente MySQL dentro de un contenedor de MySQL, entonces tenemos digamos que doble nivel de inmersión. Estamos dentro de una base de datos dentro de un contenedor. Teniendo claro esto, ahora lo que podemos hacer es interactuar con MySQL. Para interactuar con MySQL podemos ejecutar cualquier comando SQL que conozcas. Yo, por ejemplo, voy a ejecutar varios. Inicialmente podemos mostrar cuáles son las bases de datos. Para esto escribimos show databases, punto y coma. Recuerda que el punto y coma es supremamente importante para los comandos SQL. Vemos que tenemos entonces las bases de datos por defecto que siempre vienen con MySQL, pero también tenemos employees, que es la que nosotros creamos precisamente en la configuración de nuestro entry point a nuestra base de datos al crear el contenedor de MySQL. Luego, teniendo claro esto, ahora podemos utilizarla, es decir, vamos a utilizar la base de datos employees. Para hacer esto vamos a darle el comando use employees, punto y coma, le damos enter y ya estamos utilizando directamente esta base de datos. Dentro de la base de datos podemos también mostrar cuáles son nuestras tablas. Entonces para esto vamos a dar el comando show tables, punto y coma, y le damos enter. Teniendo claro esto, vemos que solamente tenemos una tabla y efectivamente es la tabla que nosotros creamos por defecto. Ahora vamos a visualizar qué hay dentro de esta tabla, dentro de la base de datos de employees. Para visualizar qué hay dentro de una tabla, utilizamos la sentencia SQL por defecto de select everything, o sea, asterisco, from, y ahora el nombre de la tabla, que sería developers, punto y coma. Al darle enter, vemos que efectivamente nos devuelve la base de datos que configuramos por defecto en el archivo SQL. Si abro aquí en una pantalla en paralelo nuestra base de datos y lo que tenemos en este momento dentro de nuestro contenedor, podremos ver la equivalencia. Si abrimos la base de datos, le damos clic acá y vemos cuál es el archivo que se utilizó para crear los desarrolladores, vamos a ver que tenemos de forma exitosa que todos estos desarrolladores que en su momento se crearon en la inicialización de nuestra base de datos son exactamente los mismos que tenemos efectivamente dentro de la base de datos, lo que nos demuestra que fue correcta la inicialización y ahora tenemos también la forma de correr archivos SQL al iniciar cualquier contenedor MySQL. Una vez teniendo claro cómo funcionan los contenedores, cómo funciona su interior, cómo funcionan sus conexiones entre ellos, ahora sí que ya tenemos un nivel de conciencia y de claridad de cómo funciona la aplicación a través de Docker, podremos probar esta a través de herramientas como Postman. Esto lo haremos a continuación. Ya entendiendo todo lo que hay detrás de la aplicación, ahora sí vamos a jugar con ella a través de Postman y herramientas de trabajo que request. Vemos que seguimos con los logs y vemos que el último log que hubo era el log de la base de datos. Precisamente les quiero mostrar esto porque ya cuando interactuemos con la aplicación, la idea es que nuestra aplicación o nuestro contenedor de Express sea capaz de mostrar los logs así como lo hablamos con Morgan. Entonces, continuemos. Inicialmente quiero mostrar un get, pero no a través de Postman, sino a través de un explorador cualquiera de tu preferencia. Yo utilizaré Vivaldi, que es el explorador que yo uso. Abriendo Vivaldi podemos escribir entonces localhost, dos puntos, y ahora el puerto de nuestra aplicación, como vimos anteriormente, era el puerto 3000. Si damos un localhost al puerto 3000, en este caso deberíamos recibir el mensaje por defecto dummy que nosotros programamos en nuestro REST API. Vemos por defecto que tenemos nuestro mensaje dummy recibido y si vemos los logs de nuestra aplicación, vemos que obtuvimos correctamente nuestro get a dicho path. Ahora, ¿qué pasa si le pedimos a la aplicación todos los desarrolladores? Entonces, para hacer esto vamos a escribir especialmente /developers. Al darle enter vamos a ver que ahora vamos a obtener un JSON en especial en donde tendremos los 4 desarrolladores que vimos que tiene nuestra base de datos. Ahora estamos viendo cómo podemos interactuar con esta. Pero como el explorador por defecto no maneja los otros métodos como el put, el post o el delete, ahora vamos a probarlos a través de Postman. Ya tengo Postman abierto y ahora podemos interactuar con esta gran herramienta para tener acceso a todos los métodos y ver cómo responde nuestra aplicación. Esta misma colección de Postman se encuentra en el repositorio, especialmente en los videos iniciales en donde clonamos el repositorio. Esto es una colección en un formato .json y te invito a que lo abras para que no te toque programarlos desde cero. En este momento tenemos entonces nuestra colección de Postman. Esta colección se llama Express REST API 1. Cuando accedemos a esta vemos que tenemos varias configuraciones por defecto. Por ejemplo, tenemos el nombre de la
colección y tenemos las variables. Dentro de las variables yo utilicé el localhost 3000 para poder trabajar con el path y no tener que memorizarlo y en caso de cambiarlo en un futuro poder hacerlo de una manera sencilla. Si accedemos entonces, por ejemplo, al get de todos los desarrolladores, vemos que tendremos la URL y cuando generamos dicho método y le damos clic a send, vamos a poder obtener equitativamente el mismo JSON que estábamos viendo en pantalla a través del explorador. Pero a través de Postman tendremos otras funcionalidades de gran ayuda. Por ejemplo, ahora podremos obtener algún desarrollador específico como por ejemplo el 1234. Vemos que el 1234 es un desarrollador con tipo de cédula CC y número de cédula 1234 y debería retornarnos la información de este primer desarrollador que es especialista en DevOps. Cuando damos clic a vemos el path a la cédula CC y al tipo o al valor de dicha cédula de 1234, vamos a poder ver que al darle clic a send vamos a encontrar el siguiente mensaje. Vemos que efectivamente nuestro servidor devuelve el desarrollador esperado con el mensaje de 200 OK. Ahora, ¿qué pasa si buscamos otro desarrollador? Por ejemplo, intentemos con el desarrollador 2222. Vemos que este desarrollador en el path señalado, cuando le damos clic a send, vamos a obtener el siguiente mensaje. Vemos dicho desarrollador con las condiciones de cédula y de ID específicas y vemos que lo devuelve correctamente. Vemos entonces que tenemos la funcionalidad de get a un nivel general y un nivel específico funcionando de manera correcta. Ahora vamos a ver qué pasa cuando tratamos de, por ejemplo, obtener otro desarrollador, como por ejemplo el 333 que también existe. Vamos a darle clic ahora a esto y ahora vamos a darle clic a send. Vemos que al ejecutar dicho comando obtenemos especialmente el desarrollador que tiene las condiciones de 3333. ¿Qué pasa si ahora le pedimos un desarrollador que no existe? Por ejemplo, pidamos el desarrollador, no sé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vemos que al ejecutar dicho comando con un send, vamos a ver una respuesta diferente. Ahora vamos a ver una respuesta vacía, pero el servidor OK. Es decir, no encontró el desarrollador, pero no hay ningún problema con el servidor. Continuando con esto, ¿qué pasa si ahora eliminamos un desarrollador? Entonces vamos a utilizar el método delete, el cual a través de Postman es muy fácil de utilizar. Como vemos, es el método delete al desarrollador con cédula CC y con tip valor de cédula 1234 y le damos send. Esto, en el momento de ejecutarlo, vemos que nos devuelve un JSON en donde todo salió sin ningún inconveniente, pero también nos dice hay affected rows, es decir, hay rows afectados en este proceso. Esto quiere decir que ya nuestro desarrollador está eliminado. ¿Qué pasa si repetimos el comando y le damos send? En el momento de repetirlo, ya vamos a ver que se ejecuta, pero ya no hay ningún cambio, es decir, ya no hubo ninguna eliminación a ningún desarrollador. Esto nos indica que ahora, si conseguimos todos los desarrolladores, no deberíamos ver el desarrollador con cédula CC y con valor 1234. Vamos a probarlo. Si vamos a get all y accedemos a y ahora pedimos todos los desarrolladores a través de send, vemos que tenemos todos, pero ahora nada más tenemos 3 desarrolladores, el 2, el 3 y el 4. Vemos que efectivamente funciona este proceso para crear desarrolladores y eliminar desarrolladores. Ahora tratemos de volver a crear el desarrollador 1234. Por ejemplo, con este método post amarillo que es el 1234, vamos a ver que este va a requerir un body. Entonces accedemos a dicho body y vamos a ponerle el nombre Santiago García CC1234 y vemos que en el momento de crear dicho desarrollador, le damos clic a send y nos devuelve el mensaje en JSON donde también hay affected rows. ¿Qué pasa si volvemos a tirar este mensaje? Vamos a poner a prueba nuestro servidor. Si tratamos de crear un desarrollador con las mismas condiciones, por lo menos mismo tipo de cédula y valor de cédula y le damos send, vamos a ver un mensaje. Esta vez es un mensaje de 404 que programamos en dicho servidor, en donde dice que el desarrollador ya existe. Así es como también validamos de forma local en nuestro entorno de desarrollo que las condiciones de los paths y los requests funcionan correctamente. Ahora vamos a obtener nuevamente, por ejemplo, el desarrollador 1234 y en el momento de ejecutar dicho comando y le damos send, vamos a ver que otra vez lo obtenemos, pero esta vez ya es un ID nativo de MySQL diferente a pesar de que es el mismo desarrollador que habíamos visto previamente. Ahora resulta que este desarrollador se quiere cambiar el nombre o se quiere cambiar las configuraciones de su edad o de su trabajo. Para esto vamos a ver entonces cómo podemos editarlo. Vamos al put de 1234, accedemos a y en este momento vemos que es el mismo path y accedamos al body. Vamos ahora a llamarlo Super Santi, Super Garci y Super DevOps y no 29 años, ya es mayor.
Entonces vamos a darle clic a Send y en el momento de enviar vamos a ver que efectivamente hay unas filas afectadas y ahora cuando demos, por ejemplo, el get a 1234, deberíamos estar en condiciones de ver los cambios. Damos clic en Send y esto nos va a devolver ahora el desarrollador Super Santi, Super Garci, Super DevOps y 99 años. Finalmente vamos a nuevamente borrar a dicho desarrollador 1234, damos clic en el botón de ejecutar y vemos que efectivamente vuelve a cambiar un affected rows. Esto quiere decir que los métodos funcionan correctamente y para finalizar utilicemos un último get donde obtenemos todos los desarrolladores de este momento. Le damos clic entonces a send y al enviarlo vemos que tenemos tres desarrolladores pero no existe Santiago. ¿Cómo podemos comprobar esto? A través de los comandos que te mencioné previamente. Podrías acceder ahora a la base de datos a verificar estas condiciones. Yo simplemente quería mostrarte un panorama general de cómo funciona la aplicación y cómo se articulan todos estos requests, todos estos contenedores, este network que creamos y todas las condiciones y configuraciones adicionales para que todo se articule y funcione de la mejor manera. Ahora procederemos no a trabajar tanto en la aplicación, sino más bien en continuar con las prácticas DevOps enfocadas a los pipelines y a las automatizaciones de procesos de inicio a fin en el desarrollo del software.